Buenos días, el Señor les siga bendiciendo. Qué hermoso es el poder estar reunidos, unánimes, con un mismo sentir, que es el estar en la presencia de Dios, el estar intercediendo unos por otros, que es parte de lo que como hijos de Dios nos corresponde hacer. Y también es un gran privilegio el poder estar pidiendo los unos por los otros y agradeciendo primeramente al Señor por todas las bondades que hemos recibido de su mano. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, ante tu presencia estamos, Padre, pidiéndote que seas tú quien nos hable en nuestros corazones, Señor, y nos pongas ese corazón, Padre, dispuesto a recibir tu palabra, ese corazón, Padre, que sea buena tierra, Padre, para que podamos dar el fruto que tú esperas en nosotros. Que podamos aprender, Padre, para que cuando estemos allá afuera lo podamos poner por obra y podamos hacer lo que hemos aprendido de ti, porque ejemplo nos has dado. Gracias, Señor Jesucristo, en el nombre. Amén. Bueno, hoy vamos a aprender 4 cosas importantes que como hijos de Dios debemos de tener, que debemos de tener mucho cuidado de no dejar de practicarlas. Vamos a leer Deuteronomio 8, el versículo 11. Cuando lo tengan, dicen un fuerte amén. Dice la palabra de Dios: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Entonces dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Entonces, algo que cuando nos dicen cuídate es que hay alerta, ¿no? Tener esa lucidez que debemos de tener como hijos de Dios, de estar alerta de que no se me escape algo. Entonces, el día de hoy vamos a aprender esas 4 cosas, son varias cosas, pero hoy vamos a ver solo 4, para no extenderme tanto. Vamos a ver solamente 4 cosas que como hijos de Dios debemos estar alerta, de no separarnos de ninguna de ellas. La primera es nuestra comunión con Dios. Comunión es tener algo en común. Es tener amistad, es tener compañerismo, es comunicación. Entonces, comunión con Dios es compartir algo en común. Nosotros tenemos que tener algo en común como hijos. Que me es incómodo. Siento que se me baja, entonces me distrae. Entonces, la comunión es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado de no perder. Por eso dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Entonces, la comunión debe de nosotros como hijos de Dios estar alerta, de no dejar que el día de hoy tengo que tener comunión con Dios, que el día de mañana, cuando yo abra los ojos, tener esa comunión con Dios, tener algo en común. El Señor Jesucristo tenía cosas en común. Decía, Señor, yo te pido por estos. O sea, ¿por quién se preocupaba? Por el pueblo, por la gente. ¿Por qué? Porque no quería que nadie se perdiera. ¿Y qué tenía en común con Dios? Pues dice la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces era algo en común. Dios manifestó su amor enviando a su Hijo y Cristo manifestó su amor en dar a conocer al Padre para salvación. ¿Sí? Entonces era algo en común. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que tener también eso, cosas en común, que es, dice, id y predicad el evangelio a toda criatura y dar a conocer al Padre. Entonces es algo en común que tenemos con Dios. ¿Sí?
Bueno, entonces, si tenemos cosas en común, quiere decir que estamos en comunión con Dios. El Salmo 25:14 nos dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces quiere decir que no con todos les da a conocer sus misterios. Y cuando hablamos de misterios no significa que es algo tenebroso, sino misterio se refiere a algo que no es conocido, no es dado a conocer a todos, sino solamente a ciertas personas. En este caso, los hijos de Dios que temen y que le buscan. La promesa que nos da el Señor es que nos dará a conocer su pacto, que es lo que nos dice el Salmo 25. Pero la comunión que nosotros tenemos es decisión propia. Nadie nos puede obligar a tener comunión con alguien que no queremos. A usted nadie le puede obligar que le hable al vecino que le cae gordo. Nadie. No viene nadie ni le tuerce el brazo y le hace manita de puerco y le dice, háblale. No. Es más, hasta la comunión con su esposo nadie la puede obligar. Es una decisión propia. Así es con Dios. Nosotros tenemos, por eso el domingo pasado les decía que algo que tenemos nosotros que tener es una determinación. Yo decido si tengo comunión con Dios o la dejo perder. Pero Dios siempre está allí esperando a que nosotros nos acerquemos. Él no nos desecha. Aunque nosotros a lo mejor no le busquemos, no oremos, Él siempre está dispuesto y está con los brazos abiertos a la hora en que nosotros nos arrepintamos y le digamos, Señor, perdóname, porque hoy no te busqué. A lo mejor llegamos con rodillas pues todas raspadas y decir, Señor, por no buscarte, tomé una decisión incorrecta. Por no buscarte, por no consultarte, tuve actitudes incorrectas y me vino pues las consecuencias, ¿verdad?, de nuestros actos. Pero el Señor siempre está dispuesto, Él siempre está con el corazón y los brazos abiertos a que nosotros lleguemos a Él arrepentidos. Y Colosenses 4:2 nos dice que debemos de perseverar en la oración. Recordemos que la oración es la comunicación con Dios, es el hablar. Entonces es muy importante que oremos, es muy importante que leamos la Biblia, porque la oración es nosotros, le hablamos a Dios y Dios nos responde a través de su palabra. Entonces es muy importante el que llevemos esas dos cosas, que es la oración y la lectura bíblica. La oración es importante porque tener una vida sin comunión con Dios se vuelve una vida rutinaria y se vuelve una vida religiosa. ¿Por qué religiosa? Porque empezamos a poner cosas que ya no entran dentro del plan de Dios, que ya no entran dentro de lo que Dios está establecido, sino ya empezamos a hacer cosas de hombres, que a veces ya son tan difíciles que ni uno mismo, quienes las pusimos o las ponen, le es fácil llevar. Entonces, tenemos que llevar esa comunión con Dios de acuerdo a como dice la palabra de Dios. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Con un corazón contrito y humillado, buscarle al Señor de mañana. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo de esa comunión con Dios. Y a veces podemos decir, pero era es que era Cristo, era el Hijo de Dios. Pero recordemos que Jesucristo estuvo aquí en la tierra como hombre, en carne. Entonces, ejemplo nos ha dado de que sí podemos, como seres humanos, buscar a Dios desde la mañana hasta el anochecer. Dice, hay muchos versículos de la Biblia, quizás muchos de ustedes ya los han leído, dice, y siendo aún de madrugada, se puso a orar. Y siendo ya muy de noche, el Señor buscaba lugares alejados, a veces oraba con sus discípulos, a veces procuraba él estar solo y así. Nos dio ejemplo. La segunda cosa que nosotros debemos de estar alerta de no perder como hijos de Dios es el amor. El amor de Dios es Dios mismo, es el fruto del Espíritu Santo, por tanto no debemos de olvidarnos del primer amor. Marcos 12:30, por los que están anotando, no sé si alguien lo puede buscar rápidamente.
y nos ayude a leerlo. Ahí. Marcos 12:30. Quien lo tenga primero me puede ayudar a leerlo. Bueno, entonces vemos que también es un mandamiento. En Apocalipsis 2:4 leemos que Dios reclama de olvidar el primer amor. Pero entonces nos podríamos preguntar, pero ¿cuál es el primer amor? Pues es el que nos impulsa a buscar a Dios. ¿Sí recuerdan cuando ustedes conocimos por primera vez? Queríamos hablar hasta las piedras, ¿no? Queríamos que todo el mundo supiera qué era lo que Dios había hecho, qué cambios había hecho en nosotros. Ese es el primer amor. Cuando nosotros estamos enamorados de nuestra pareja, le buscamos, queremos escuchar su voz, le hablamos por teléfono o nos hablan por teléfono. Siempre hay esa comunicación porque estamos enamorados. Nosotros debemos de estar enamorados de nuestro Señor Jesucristo. Buscarle día a día y en cada momento, porque así demostramos que estamos enamorados, buscando su rostro. Vamos, entonces nosotros debemos de buscar, de no olvidar la comunicación, la comunión con Dios, el amor, y en tercero es el servicio. Nuestro servicio a Dios debe ser impulsado por el amor a Dios. Tampoco el servicio es algo que nos puedan imponer, porque sería una obligación. Y el servicio se debe de dar por amor. Recordemos que las cosas que hacemos por el Señor, o el servicio que nosotros prestamos al Señor, es por amor. Y nada es en vano. El Señor nos dará a cada uno nuestra recompensa cuando sea el momento. Nuestro servicio a Dios debe ser impulsado por el amor a Dios, no debe ser forzado porque Dios escudriña los corazones. Eso lo podemos ver en Jeremías 17:10. Anótenlo solamente para que lo puedan leer en su casa. ¿Por qué es importante servir a Dios? Porque fuimos llamados a hacer buenas obras. Y eso lo podemos ver en Efesios 2:10. Porque los obreros son pocos y lo podemos leer en Lucas 10:2. Recuerden que una petición que mencionó el Señor Jesucristo dice, a la verdad, la mies es mucho y los obreros pocos. Roguemos al Padre para que mande más obreros. Y es algo, hermanos, que como hijos de Dios debemos de tener aquí en el corazón. De que los obreros somos pocos y las mies es mucho. Y a veces pensamos que la cosecha todavía falta mucho y ya es tiempo de cosechar. El ciclo de la tierra y de la cosecha tiene ciclos. Se siembra, hay un tiempo de espera, de crecimiento, pero hay un tiempo en donde el frutito sale y es cortado para volver a sembrar. Y en este lugar se ha llegado el tiempo de la cosecha. Ya muchos de nosotros ya estamos listos para que ya demos ese fruto, se coseche ese fruto, porque es tiempo de que salgamos allá afuera y sembremos ahora. Ahora nos toca sembrar a nosotros. Dice la palabra de Dios, unos ya sembraron y a nosotros nos tocó recoger. Ahora nos toca a nosotros salir y sembrar para que quizás otros sean los que cosechen. Pero eso también nosotros lo vamos a ver. Entonces nuestro servicio debe de ser impulsado por amor. Debe de ser impulsado por nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo también nos dio el Señor Jesucristo de servicio, de ese servicio por amor. Yo me imagino cuando uno de sus discípulos, una persona se le acercó al Señor y le dijo que le quería seguir, y le dice el Señor, el Hijo del Hombre no tiene lugar donde posar su cabeza. Entonces
eh, queremos seguirle, pero a veces pensamos que el servirle al Señor todo va a ser color de rosa. Y a veces en las dificultades, en la siembra, yo veo a los campesinos que a veces dicen, no, ya sembraron, pero no ha llovido. Y eso les causa pues miedo, desconcierto, y qué va a pasar con la cosecha, ¿no? Pero ellos sembraron, ellos están en espera ahora sí en Dios de que su cosecha se dé. Entonces nosotros igualmente, nosotros debemos de salir, y quizás haya sequías, pero nosotros tenemos que esperar en el Señor que la semilla, que es la palabra de Dios, que nosotros sembremos en los corazones de las personas que están allá afuera, de nuestros familiares que aún no conocen, va a dar el fruto, va a crecer, se va a desarrollar en su tiempo. El crecimiento lo da el Señor. La cuarta cosa que debemos nosotros de cuidar es nuestra manera de vivir, o sea, nuestro testimonio. En Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Otra parte de la palabra de Dios dice, examínate. Quiere decir que cada mañana o cada anochecer, antes de dormirme, yo debo de examinar qué hice mal. A lo mejor me enojé con mi esposa, a lo mejor me enojé con mi esposo, con mi vecino, con mis hijos. Yo debo de examinarme y decir, ¿qué hice mal? ¿Qué debo de corregir? Cuando nosotros detectamos qué es lo que hicimos mal, recuerden que el Espíritu Santo es el que nos redarguye. El que está en nosotros, el que nos dice, ¿sabes qué? Te equivocaste. Entonces, también la palabra de Dios nos dice qué tenemos que hacer. No dice, pues ya me enojé, ya amaneció, y ya ni quien se acuerde. No, sí se acuerdan. Nuestros hijos van guardando esas cositas que dicen, ay, mi mamá me dijo una palabra que lo hirió. O nuestra pareja, a veces pensamos que ya como le preparamos el desayuno, pensamos que pues ya se le olvidó, y no. Dice la palabra de Dios, acércate y pídele perdón. Pero el pedir perdón quiere decir que es, ya no lo vuelvas a hacer. Entonces, la apagué. La Biblia nos enseña que nuestro caminar tiene que ser guiado con sabiduría, y esto es una responsabilidad personal. A veces pensamos que es muy difícil el ser sabios, pero ¿de dónde vamos a adquirir la sabiduría? Pues a través de su palabra. Por eso regresamos al punto número 1, la comunicación o la comunión con Dios, porque es Dios quien nos va a dar la sabiduría para guiarnos y decirnos, te equivocaste, arrepiéntete, ese es el camino, ya te estás desviando, y vuelve otra vez a la senda que Dios nos está mostrando. Pablo dice que miremos con diligencia, y diligencia es exactitud, es el ser diligentes, el meditar cómo caminamos, cómo andamos, que debe de ser en sabiduría y no en necedad. Entonces aquí podríamos decir hasta dónde es necedad y hasta dónde es sabiduría. A veces pensamos que cuando se nos da una indicación, a veces pensamos, no lo voy a hacer. Por ejemplo, el uso del cubrebocas. A veces pensamos, nos dicen las autoridades que debemos de usar el cubrebocas en lugares donde están concurridos. Y a veces nosotros podemos decir, no, pero yo como hijo de Dios no lo puedo usar, no lo voy a usar, y aunque me digan, no lo uso y no lo uso. Entonces a veces tenemos nosotros que tener cuidado si no entramos en una necedad, y tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes. Y eso ya lo hemos aprendido, entonces cuando se llega el momento es tiempo de poner en práctica lo aprendido. En Efesios 4, 17 al 18, ¿sí lo pueden leer? 4, 17 y 18.
Efesios 4:17. Dice esto, pues digo y requiero. Entonces dice, esto pues requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Quiere decir que si yo ya tengo comunión con Dios, que el amor de Dios reina en mi vida, que ya aprendí que debo de servir al Señor y que estoy cuidando, que tengo que estar alerta. Acuérdense que son alertas, que tengo que estar meditando y estar en alerta de cómo ando. Entonces, cuando yo esté cometiendo algo que dice, como los otros gentiles, quiere decir que la gente que no conoce de Dios, el Espíritu Santo me va a estar diciendo, alerta, 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 te estás equivocando, estás tomando una actitud incorrecta, estás tomando una decisión incorrecta. Entonces yo tengo que decir, Señor, perdóname y guíame por tus sendas de justicia y volver al Señor. El Señor no nos rechaza cuando nos equivocamos, porque si no ya nos hubiera dejado desde cuándo, ¿no? Y quizás ni salvos seríamos. Pero el Señor nos ama y nos muestra su amor de muchas maneras. Esa sería otra prédica. Entonces, hoy hemos aprendido 4 cosas importantes que como hijos de Dios debemos de estar alerta de no dejar de hacer. Número 1, la comunión con Dios. Número 2, el amor. Número 3, el servicio. Número 4, buscar, exacto, cuidar nuestra manera de vivir, examinarnos día con día y ver si hay algo, dice el Señor, si hay alguna raíz de amargura, acercarnos al Señor para que Él limpie nuestro corazón y podamos dar ese buen testimonio, dar a conocer. Recordemos que somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Debemos de conocer a los que están en casa, que si hablamos que Dios es amor, que realmente nosotros podamos demostrar y dar a conocer ese amor de Dios a nuestros hijos y a nuestra pareja.